Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Tutos Matrix. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la parábola. En este caso vamos a ver una parábola, cómo se realiza la gráfica de una parábola y cómo se encuentran cada uno de sus elementos. Una parábola en el eje horizontal, es decir, en el eje X y con vértice en el origen. Pero antes les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Bien, es importante reconocer que la ecuación de una parábola con vértice en el origen y eje focal sobre el eje Y se representa el foco en el punto P, 0 y esto nos indica que el punto P es mayor que 0, o mejor dicho, P, el valor de P es mayor que 0, lo que significa que esta parábola abre hacia la derecha, puesto que si tenemos esta gráfica, si decimos que es el punto P, 0, vemos que P es positivo, por lo tanto se va a encontrar encima del eje X positivo. El eje focal va a ser positivo porque el valor de P es mayor que 0, es positivo. Por eso nuestra parábola abre hacia la derecha. En caso contrario de que el valor de P sea negativo, es decir, menor que 0, entonces va a abrir el punto focal, va a quedar entonces en el lado negativo de las X y nuestra parábola entonces va a abrir hacia la izquierda. Esos son dos elementos importantes a tomar en cuenta para decir hacia dónde abre una parábola. Es decir, repetimos acá, que sea en el eje focal X o Y y el valor de P es lo que determina hacia dónde abre una parábola. Entonces, más adelante estaremos viendo cada uno de estos elementos para que identifiquemos de manera individual cuando una parábola abre hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver esto de manera individual para comprender de manera exacta cada uno de estos puntos. Ya como mencionamos anteriormente, es importante también resaltar que cuando el vértice está en el origen, se representa como 0,0 y la ecuación de esta parábola, específicamente, repito, cuando el eje focal es en X y el vértice es en el origen, se representa de esta forma la parábola. Sería Y elevado a la 0 es igual a 4P X. Hay una forma de comprobar esto. Si ustedes me están interesados, pues me hacen un comentario para yo entonces realizar un video corto de cómo demostrar cada una de estas ecuaciones, puesto que esto parte de la misma ecuación que es parecida a la ecuación de la circunferencia, pues cuando aplicamos entonces el valor de h, k igual a 0, pues la parábola en este caso nos quedaría de esta forma. Esto parte a través de la ecuación canónica de la parábola, que más adelante estaremos viéndola completa cuando no estemos en el origen. Es decir, cuando el vértice no está en el origen, vemos entonces esa ecuación completa. Pero en este caso tenemos esta representación. Algo curioso es que para nosotros identificar cuando la ecuación de una parábola en el eje X, siempre nos queda acá la variable y al cuadrado y acá la X. Y viceversa, cuando es en el eje focal en Y, lo que nos queda acá es la X y acá la Y. Entonces, el foco se representa como P, 0. Fíjense que acá el valor de P es positivo y se representa como P, 0. En el caso de P, es la distancia que existe entre el vértice y el foco. Tener esta parte bien clara. La ecuación de la directriz siempre es X igual a menos P. Podemos también representarla de esta forma, X más P igual a 0, pero realmente cuando vayamos a determinar un valor de esta ecuación, pues nos conviene así, de esta forma. X es igual a menos P. Vamos a ver también lo que es el lado recto, que va a ser 4P, valor absoluto de 4P. Y el lado L
representa y está cerca de lo que es la distancia focal, es parte de la distancia focal o la amplitud de la circunferencia de la parábola, perdón, y es P, 2P. Y el lado R sería P, menos 2P. Esto podría significar en inglés left y right, es decir, derecha e izquierda. Punto izquierdo en la parábola y un punto a la derecha de la parábola, que equidistan con el foco. Viendo ya este ejemplo, nos dice que dada la parábola, y es igual a 8x, nos piden calcular su vértice, su foco, lado recto, la directriz y la gráfica, y además de esto, L y R, que serían los puntos que equidistan con el foco. Pero a través de esto es importante es la gráfica, puesto que al calcular cada uno de esos elementos, pues es que podemos realizar nuestra gráfica. Vamos a ir cada elemento. Lo primero que hacemos es observar si nuestra ecuación de la parábola está despejada, puesto que en algunos ejercicios esta parte está de este lado. Lo primero que tenemos que hacer es despejarlo, que la y cuadrado quede sola de este lado y las demás cantidades queden de este lado. Entonces, de esto podemos entonces realizar el cálculo de P. Para calcular el valor de P, que es básicamente lo más importante, puesto que es lo que nos lleva a realizar el cálculo de cada uno de los elementos que tenemos que identificar acá, pues tenemos que tomar en cuenta que debemos igualar el valor del coeficiente de la variable X. Es una forma de verlo. Por ejemplo, si observamos acá, este 8 representa a 4P, que es la ecuación de esta parábola. Entonces, si yo puedo observar acá 4P, en este caso, que es la ecuación original, representa el coeficiente de la variable X. Entonces, como es el coeficiente 4P y lo vemos ya evidenciado en una ecuación ya formal, que no es la original, esto sería el comparativo o el resultado de decir que esto es 4P. Pudo haber un número que multiplicado por otro, por un valor de P, me dé igual a 8. Eso es lo que ocurrió acá en este caso. Entonces, para determinar a P, lo que yo voy a hacer es que voy a igualar 4P con 4P. Ese 8 me representa 4P. Siempre voy a igualar el coeficiente de la X con 4P de la fórmula. Y tomar en cuenta que todo va a depender de la ecuación también que nos den de la parábola. No todas las ecuaciones son las mismas, pero sí se hace de la misma forma. Entonces vamos a igualar cada uno de estos valores. Repito lo que dije. El coeficiente de la X en este caso es 4P. Lo igualo con el coeficiente de la X acá, que es 8. Ahora, como tengo la variable multiplicando por 4, voy a despejar este 4 dividiendo entre 4 en ambos miembros de la ecuación. Esto se va a eliminar y me va a quedar que P es igual a 8 sobre 4 y 8 sobre 4 es igual a 2. Entonces ya tenemos el valor de P, que es lo que nos va a servir para determinar cada uno de estos elementos. Una vez encontrado el valor de P, pues tenemos entonces, observando ya que tenemos el vértice, que es lo que nos dan, vértice en el origen, el foco sería entonces expresado como P, 0, pero ya sabemos que P es 2, el foco entonces va a ser 2,0. Vamos entonces ahora a hallar el lado recto, que sería el siguiente elemento. Entonces, el lado recto se representa como el valor absoluto de 4P. Recordar que el valor absoluto lo que representa es que toda cantidad dentro del valor absoluto va a salir finalmente positiva. Porque esta es una longitud, es una distancia. Toda distancia es positiva. Acá entonces, reemplazando el valor de P, que es 2, va a quedar entonces como 4 por 2. Y 4 por 2 nos da 8. Y ese 8 saldría positivo. Ya tenemos entonces el lado recto.
Seguimos entonces con la directriz que se representa como x igual a menos p, en este caso. Entonces, como es igual a menos p, el valor de p, que es 2, va a quedar entonces x igual a menos, entre paréntesis 2, cuando multiplico menos por más, me va a quedar menos 2. Este sería entonces el valor de x y de la directriz. Finalmente, vamos a calcular a R, a L y R. L, como es P, 2P, simplemente nos va a dar 2,4. P, que es 2, y el doble de P, que es 4. R por igual, simplemente el signo opuesto, P, que es 2, y menos 2P sería menos 2 por 2, sería menos 4, 2, menos 4. Una vez que hemos encontrado todos estos elementos, como nos indica acá el ejercicio, vamos entonces a realizar nuestra gráfica. En la gráfica es importante que usted observe los valores o la escala que usted va a utilizar. Hay algunas escalas que son de 1 en 1, hay escalas que son de 2 en 2 y así sucesivamente. Mi recomendación es que usted haga la escala de 1 en 1, utilizar papel cuadriculado o hoja cuadriculada para hacer esto, aunque luego tenga que pegarle en su cuaderno. Entonces acá si observamos nuestra parábola, en primer lugar nos dan el vértice que está en 0,0. Luego vamos a ir viendo cada uno de los elementos, el foco que es 2,0, y vamos a ir luego ubicando cada uno de estos en la gráfica. Vamos a ver cómo quedaron nuestros elementos. El vértice 0,0 acá en el origen, el foco 2,0 sería encima del 2 de la X, sería por acá. Luego están el lado recto, esto no se ubica directamente, sino que acá lo que están es señalando el lado recto. Entonces podemos ver acá, quizá usted cuenta 1, 2, 3, 4 unidades, pero recuerden que esta gráfica está de 2 en 2, y como son 8 unidades, sería contar 2, 4, 6 y 8, porque está de 2 en 2. Si usted la hace de 1 en 1, le van a quedar perfectamente 8 unidades en el lado recto, que sería este que pasa por el mismo foco. Directriz dice que es menos 2, pero en X va a estar entonces en menos 2. Acá encima de la X en menos 2. Y por acá trazamos entonces nuestra recta. Asimismo, el lado R, que sería un punto en la circunferencia, este lado pasa porque acá el lado recto, como pasa por este lado, si ubicamos los puntos que están acá, 2,4 sería 2 en X, 4 en Y, nos va a quedar acá el punto L. Y el punto R, si ubicamos los puntos 2, menos 4, quedará acá 2 en X, menos 4 en Y, ahí estaría R. Esto sería todo entonces para nuestra construcción de nuestra parábola. Vamos a ver entonces otro ejemplo, la cual nos dan la parábola y al cuadrado más 10x igual a 0, y nos piden calcular los mismos elementos que hemos visto ya anteriormente. Eso es lo que le mencioné anteriormente, que como está la variable x de este lado, 10x, tenemos primeramente que despejarla hacia el otro lado porque la y cuadrada debe quedar despejada, puesto que en nuestra ecuación la y está despejada para poder encontrar el valor de p. Acá, realizando el despeje, pasamos el 10 hacia el otro lado y nos quedó menos 10x. Y al cuadrado es igual a menos 10x. Entonces, observando esta parte, pues lo que haremos es igualar 4p con 4p. Recuerden que este menos 10, como es el coeficiente de la x, representa a 4p porque es la misma ecuación o es idéntica las ecuaciones. Entonces yo voy a igualar 4p con el coeficiente de la x, que es menos 10. Va a quedar entonces 4p igual a menos 10. Vamos a eliminar el 4 dividiendo entre 4 en ambos miembros. Se va a eliminar 4 con 4 y me va a quedar menos 10 sobre 4.
que simplificando, dividiendo acá nos da menos 10 entre 4 menos 2.5 como valor de P. Una vez tenemos ya el valor de P, vamos a calcular el foco. El foco es P, 0. Como P es menos 2.5, el foco va a ser menos 2.5,0. Asimismo, el lado recto sería valor absoluto de 4P. Nos quedaría como valor absoluto de 4 por menos 2.5. Y multiplicando nos quedaría valor absoluto de menos 10. Recuerden que la función del valor absoluto es que toda cantidad salga positiva dentro de ella. Por lo tanto, el lado recto va a ser igual a 10 unidades. Asimismo, la directriz que representa x igual a menos p, como p es negativo, pues abrimos paréntesis y multiplicamos menos por menos, nos da más y nos da entonces 2.5 positivo. Entonces, para hallar el lado n, sería p, 2p. Acá simplemente reemplazamos los valores de p. Nos va a quedar menos 2.5,5. Y el lado r sería p, menos 2p, que nos quedaría como menos 2.5, menos 5. Una vez tenemos ya estos valores ya de antemano, pues vamos a ubicar cada uno de ellos en nuestra gráfica. Construimos nuestra gráfica, ya sea de 1 en 1 o de 2 en 2, como usted piense que le convenga. Yo recomiendo siempre que sea pues de 1 en 1 para tener mayor claridad. Acá tenemos entonces que nuestro vértice, como dijimos, es 0,0. El foco está en menos 2.5 de la X, de este lado negativo, y 10 unidades que tiene entonces nuestro lado recto. La directriz se encuentra en 2.5 positivo de la X, sería acá, entre 2 y 3. Y nuestro lado R, que sería menos 2.5, acá se cortó parece, menos 2.5,5, sería de este lado. Y R, menos 2.5, menos 5, que sería de este lado. Entonces ahí tenemos construida nuestra gráfica. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos.